Buenas noches a quienes están en la sala. Sí. Vamos a... Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Les voy a pedir, por favor, para que mantengan los micrófonos en silencio, ¿ya? Porque obviamente se filtran los ruidos exteriores a veces y eso obviamente que luego nos complica un poco. Y vamos a darle inicio a nuestra jornada a día de hoy martes con el profesor Aldo Centurión López. Y como ha sido, ya saben cuál es nuestra temática. Terminada la exposición, pueden plantear consultas, hacer aportes, lo que estimen conveniente, levantar la manito, poner la manito y abrimos entonces micrófono para todos. Que tenga buena noche, profesor. Adelante. Sí, buenas noches a los participantes, a los apreciados participantes de Venezuela y bueno, de José. Bueno, hoy vamos a tratar un tema gravitante, importante, que es política comercial en el Mercosur. Es clave para lograr la zona de libre comercio y es clave para la unión aduanera. Entonces, vamos a tratar en tres bloques, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primero. El primero trata sobre los que son los aranceles y el régimen de origen, ¿no? Entonces, ahí tienen la presentación. Vamos a entonces iniciar con qué significa una política comercial internacional, aranceles, régimen de origen, instrumento de defensa comercial. Hay que tener en cuenta que todos los países están bajo la tutela de la Organización Mundial del Comercio, que establece requisitos y condiciones y también mecanismos de controversia cuando existen problemas de comercio exterior, ya sea de exportación e importación. Estamos hablando también del comercio de bienes, fundamentalmente, y también el comercio de servicios, que luego lo vamos a tratar porque Mercosur tiene un tratado de Montevideo de servicios, en los cuales se ha negociado, y el servicio es aproximadamente entre 70 y 80% del Producto Interno Bruto de un país. Y es el sector que más está creciendo y va a crecer en el futuro con respecto al comercio internacional. Todo lo que es comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la política, hablamos entonces, política comercial, aranceles, régimen de origen, y eso es lo que vamos a tratar en esta parte, ¿no? En la otra parte vamos a hacerlo con respecto a las restricciones no arancelarias o pararancelarias y los incentivos a las exportaciones. Bueno, entonces, ¿qué es una política comercial? Forma parte de la política que usualmente lo maneja el presidente de la República. El presidente de la República lo maneja en términos de decretos. Es toda acción del Estado, entidad comunitaria que afecta al comercio exterior. O lo promueve o lo restringe. En caso de protección, arancel, lo restringe de alguna manera, especialmente si los aranceles son elevados, ¿no? Lo puede promover a través de créditos de exportación a los exportadores, por ejemplo. Entonces, hay un abanico de decisiones gubernamentales y hay otras políticas que están también relacionadas a lo que significa exportaciones e importaciones, como el manejo del tipo de cambio. Entonces, los instrumentos que habitualmente dispone un gobierno, un bloque, como el Mercosur, como la Unión Europea, son arancel nacional, se aplica el arancel de cada país, o el arancel externo común, es decir, el arancel negociado. El régimen de origen, que establece si un producto tiene origen Mercosur o tiene origen Unión Europea, es decir, que en realidad hay varias formas de medirlo. Una de las formas de medirlo es el valor agregado. Es decir, si dentro del precio fue de exportación, digamos,
el componente Mercosur es superior al 60%, entonces es Made in Mercosur y por lo tanto accede al arancel cero. Eli, buenas noches, adelante. Muy buenas noches. Una pequeña pregunta, ¿no? Cuando dos países hacen lo que es el convenio del comercio, por decir algo, Venezuela va a comercializar con Brasil. ¿Qué es lo que pasa? Por decirte, Venezuela va a exportar, ¿verdad? Por decirte algo, 3 toneladas de maíz. ¿Qué es lo que pasa? Ese rubro paga impuestos o está exonerado porque pertenece al Mercosur. Sí debe exportar, hay que ver un poco la nomenclatura, la línea arancelaria, el maíz, qué tipo de maíz es. Y bueno, en ver un poco si es que Brasil tiene excepciones o no tiene excepciones, en sentido, pero debería pagarse el arancel. Ahora, el gran problema es que el acuerdo Mercosur, hay que ver un poco el acuerdo Mercosur el acuerdo de complementación económica 59, que es la que rige para Venezuela, porque Venezuela no pudo cumplir todas las normativas referidas a la política comercial. Entonces no incorporó, por ejemplo, el arancel externo común y no incorporaron nomenclatura y todo ese tipo de cosas. Entonces habría que ver un poco, y ahí le invito a ver maíz, por ejemplo, ¿no es cierto? Al ADI, y ver un poco cuando uno pone al ADI y el producto y Brasil, para ver si tiene algunas restricciones, y a ver si paga arancel o no paga arancel. ¿Y qué otros documentos o qué otras restricciones podría tener? Por ejemplo, le digo ahora mismo, por ejemplo, en Paraguay, el azúcar no está dentro del régimen del 0%. ¿Y por qué? Porque no está dentro del Mercosur negociado. El arancel externo común está negociado, pero cada país aplica su arancel. Entonces, en el caso paraguayo, si yo quiero importar de Brasil o de Venezuela, ¿no es cierto? Azúcar, tiene que pagar 30%. Y no solamente tiene que pagar 30%, no el 0%, 30%, y tiene que haber una licencia de importación. Tiene que ser aprobado por el ministerio. Y el ministerio, con acuerdo de la Cámara relacionada al tema del azúcar y del combustible. Entonces, en cada uno de los productos que te señala, bueno, hay que ver en cada país cómo está la situación. Con respecto, ok, ya está claro allí por ese lado. Con respecto a lo que es, yo, por decirte algo, tengo licencia, soy Estado, voy a importar X producto, por decir algo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese producto entra a ese país miembro del Mercosur, pues está hablando de que hay que pagar un 30%. Mi pregunta es la siguiente, aparte de ese 30%, cuando entra la mercancía, ¿hay que pagar impuestos de nacionalización a ese país o la licencia cubre todo el 30%? No. Le sigo poniendo el caso del ejemplo del azúcar. Usted paga, en caso de Paraguay, digamos, tiene que exporta azúcar de caña de azúcar, digámosle. Entonces le exporta a Paraguay. Entra con el valor, el costo más seguro y flete, ¿no es así? Entonces viene por el río, viene a Paraguay, viene a un puerto y ahí está aduana. Entonces empieza a hacer la declaración de su exportación, todos los documentos, factura, todos los otros documentos. Bueno, tiene que tener la licencia, ¿no es cierto? Tiene que aplicarle el arancel, el 30%. Después se le aplica el impuesto al IVA, que es el 10% sobre ese valor. El valor del costo, más el flete, más seguro, sumado todo, a esa suma total se le aplica el 30%, se le suma, se le aplica el 10%, después hay tasa del 0. Tasas del 0.5 de valoración aduanera, el 0,5%,
Después hay otros costos, arancel consular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí va sumando, probablemente le sale el 50%, ¿no? Entonces usted exporta caña de azúcar por valor de $1 millón, por lo tanto va a tener que, acá ese $1 millón le sale 1.400.000. Puesto en nacionalizado, digamos, en Paraguay.